La Zona Cero. Llegan nuestros clásicos monográficos. La Zona Cero siempre cumple, fiel a su cita, por estas madrugadas inquietas de miércoles a jueves. Y aquí están nuestros eruditos, nuestros sabios, nuestros asesores, Carlos Canales y Jesús Callejo, que están hoy muy incendiarios, les veo muy pirómanos. No sé si van a pretender aquí montar un fuego, pero desde luego la combustión espontánea es el leitmotiv principal de esta madrugada. Vamos a hablar de las combustiones espontáneas, un asunto que siempre os ha llamado mucho la atención, que nos lo habéis solicitado, porque es curioso, ¿verdad? Es terrible ver cómo alguien puede arder delante de ti, sin motivo o causa aparente. Y lo más terrible es que incluso puede arder sin que su ropa se queme. Esta noche, combustiones espontáneas, vamos a abordarlas de una forma clara y directa. Don Jesús Callejo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Usted arde poco, la verdad. Ardo poco, estoy poco quemado, todavía no tengo ese famoso síndrome del quemado. Un tipo frío, equilibrado. Pero huele a chamusquina. Don Carlos Canales, muy buenas noches. Buenas noches, vamos a hablar de la CHE. ¿Cómo de la CHE? La CHE, combustión humana espontánea. Quería que era la chuta aragonesa. No. Tú siempre tan práctico, Carlos. No, es una denominación que tiene ya unos años, casi 15, y bueno, parece bastante correcta. Es la traducción directa de la terminología británica, más que norteamericana, de este fenómeno tan increíblemente extraño, en España no reconocido por la ciencia oficial, pero que en el Reino Unido, y eso traigo algunos datos para poder comentarlos, empieza a ser considerado por los jueces, no tanto por la ciencia, que sigue negándolo curiosamente, pero sí por los jueces, puesto que lo que es evidente es que cuando se investiga a alguien que se acaba de quemar en el sillón de su casa, pues se ha quemado el sillón de su casa y no hay más historia. Vamos a empezar muy duros, Carlos, sí. que te veo animado. ¿La combustión espontánea se debe inscribir dentro de la parapsicología? De momento sí, por una sencilla razón. Es un fenómeno inexplicable a la luz de la ciencia actual, pero es un fenómeno que obviamente se puede comprobar puesto que deja huellas físicas. Desde ese punto de vista, y Jesús y yo somos abogados y ahora contaré algunos casos judiciales muy interesantes, sí. Es un fenómeno que si yo estuviera en la posición de un juez y me tuviera delante una combustión espontánea y la policía levantara un atestado o el forense de lo que haya ocurrido, no tendría más remedio que investigar el tipo de accidente que allí se ha producido. Si la ciencia no es capaz de dar una explicación plausible a lo que ha ocurrido, eso no quiere decir que el hecho no se haya producido. Jesús, por ahí. Siempre, me parece muy acertado, Jesús, siempre se ha asociado a la combustión espontánea, por lo menos en el ámbito anglosajón, pues bueno, con la ingesta de alcohol, ya sabes. Exactamente. Lo cual es erróneo. ¿Tiene algo que ver? Es erróneo. No tiene que ver de una forma directa, lo que no impide... Digamos, la ingesta abusiva de alcohol. Claro, y también se ha dicho que en personas obesas, en aquellas personas que acumulan muchísimas grasas, pero yo creo que son ese tipo de explicaciones de convención y que sirven un poco pues para atajar ese tipo de laguna que se genera alrededor de una muerte insólita y misteriosa. Por eso se trata en la Zona Cero, porque que alguien muera así, sin ningún tipo de explicación científica ni médica, pues no deja de sorprender. De ahí que también los jueces y en general, pues bueno, el Código Penal de forma indirecta no lo haya abordado, sencillamente porque no hay un elemento fiable, unos elementos tangibles para poder determinar la causa de la muerte. Entonces, en el parte médico de muchísimas de estas combustiones humanas espontáneas, lo que se decía era que la muerte obedecía a causas inexplicables. Y normalmente siempre había encima algún supuesto testigo que se convertía en testigo de cargo y como sospechoso de algún posible homicidio. Y eso es lo que ha generado, fíjate, mucha literatura judicial, que es la que ha aportado algo de luz a este fenómeno, paradójicamente, porque realmente el que lo tenía que aportar era la literatura médica. Vamos a ofrecer, Jesús, si te parece, a nuestros oyentes, eso es muy bueno. Sí, un caso clásico que represente bien a la combustión espontánea. Pues muy bien, hay muchísimos casos, se han registrado desde que se tiene constancia de ellos más de 300 casos. 300 casos. Registrados, hay muchísimos más, lo que pasa es que no suelen aparecer en los medios de comunicación. No, la gente puede decir 6.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra, 300 casos son muy pocos. Claro, no son muchos, pero es desde que se están registrando, pero se están registrando desde el siglo XVII, sí. O sea que tampoco es un periodo excesivo. Lo que sí se ha llegado a una cierta conclusión dentro de lo que los investigadores médicos es que se suele producir uno de estos casos cada 4 años. Eso es bastante significativo. Un caso clásico, me decías. Pues muy bien, vamos a hablar de uno de los más sorprendentes, uno que ocurrió el 1 de julio de 1951. Y le ocurrió a una norteamericana de 67 años, la señora Maria Resser. Vamos a situarnos. Vamos en el atardecer del 1 de julio de este año, de 1951. El tiempo está, bueno, en Florida, y en el puerto de San Petersburgo, donde vivía esta señora, la señora Resser,
Se presiente que va a haber una tormenta subtropical. Importante el dato de las tormentas porque suelen estar muy asociadas y vinculadas a los casos de combustión humana espontánea. Hacia las 9 de la noche, la señora Carpenter, que era la propietaria de la casa en la que vivía la señora Reser, pasa a saludarla, encuentra a la anciana señora en bata, sentada en un sillón y fumando un cigarrillo. Ojo, que también esto siempre se ha explicado como diciendo son fumadores, bebedores y obesos. Lo acaba de decir mientras que yo he encendido un cigarrillo. Sí, efectivamente, porque me está llegando el humo. Bueno, está fumando un cigarrillo plácidamente, sentada en su sillón, y así es como la ve la señora Carpenter, que sería la arrendadora. Muy bien, ¿qué ocurre? En principio es la última persona que la ve con vida. A las 8 de la mañana siguiente, la señora Carpenter siente un olor a quemado que sale de la habitación de la señora Reser. Y cuando abre el departamento de la señora Reser, el pomo está tan caliente que la quema. O sea, ahí hay un indicio de que un incendio interior se había producido. Entra al final y encuentra el espectáculo dantesco, porque el departamento estaba vacío, todo cerrado, nadie pudo haber entrado ni salido, y se ve un círculo ennegrecido de cerca de 1,20 m de diámetro en el medio de la habitación. Quedan algunos resortes del sillón, las cenizas de un velador y las partes metálicas de una lámpara, y lo que resta de la arrendataria, es decir, de la señora Reser. Lo que se ve, y esto después quedó confirmado y cotejado por el informe médico, lo que se ve es un hígado carbonizado, unido a un fragmento de columna vertebral, un cráneo encogido al tamaño de una pelota de béisbol, un pie calzado con una pantufla de raso negro quemado hasta el tobillo y un montoncito de cenizas ennegrecidas. Nunca una combustión espontánea fue tan completa ni tan impresionante. Aquí tienes un caso clásico. ¿Un caso clásico del año 51, sí, Carlos? Claro, voy a contar una más reciente que es muy interesante porque sí. John Heimer, que es un investigador del Departamento Criminal del Reino Unido, estuvo presente en una investigación en Gwent, en Gran Bretaña, sobre un caso de combustión espontánea que ha generado, pues probablemente lo que es ahora mismo la teoría más moderna, que es la que él mismo sostuvo después de que acabara el proceso de investigación judicial del caso de Henry Thomas, que era un anciano de 73 años de edad. Cuando él ya llegó, enviado por el Departamento de Policía para que investigara lo que acababa de ocurrir en Gwent, se encontró con un anciano de 73 años de edad que había, en medio de una claridad de color anaranjada que se había producido por la sencilla razón de que la carne vaporizada y condensada que había cubierto toda la habitación había oscurecido la luz hasta el extremo de darle ese extraño tono anaranjado, pues se encontró con que la alfombra y la moqueta que estaban bajo el sillón en el cual se encontraba el cuerpo no habían sido quemados en absoluto. La verdad es que fue algo tan sorprendente que el forense destacado en la escena no tuvo más remedio que reconocer que el sillón había ardido solamente cuando el cuerpo estuvo ardiendo. Lo interesante es que Thomas, que no era fumador, fue, según el juez, porque tenían que sostener una teoría oficial, que es lo que motivó luego la investigación de Heimer, pues dijo que había caído hasta la hoguera con la cabeza, que había golpeado un grupo de hierros, que ese grupo de hierros a su vez había hecho que extendiera las piernas y a partir de ahí se quemó. Esa versión oficial que llevó el juez de instrucción y que fue la que marcó el veredicto, afectó tanto a Heimer que decidió hacer una investigación por su cuenta. Él sabía perfectamente, porque lo sabía, que el cuerpo, tal y como había sido encontrado, estaba completamente reducido a cenizas, menos curiosamente los pies y los calcetines, que estaban completamente intactos. Él calculó, puesto que era un experto en el asunto, que para convertir un cuerpo en una ceniza de ese tipo tenía que haber sido sometido durante un tiempo bastante grande a una fuerza superior a los 900 grados centígrados, es decir, la misma que un horno crematorio. Sin embargo, sabía perfectamente que incluso en los hornos crematorios sería necesario, es decir, el mantener 24 horas un tipo de intensidad calorífica de ese nivel para poder llegar a hacer una ceniza blanca de este estilo. Para que los oyentes hagan una idea, un incendio doméstico habitual genera llamas del orden de los 200 grados centígrados, que son los que harían arder un edificio. Para que alguien compare, el tipo de fuerza que tuvo que generarse sobre ese sillón fue de la misma intensidad calórica que la que destruyó las Torres Gemelas, por encima de los 2500 grados centígrados. Pero Carlos, ¿el cuerpo humano es capaz de generar esa potencia calorífica? Sí, a partir de ahí surgió la teoría de Heimer. Heimer tardó muchísimo tiempo en elaborar una teoría que explicara cómo era posible
que algo se quemara de una manera tan localizada sin afectar ni siquiera al entorno, y además de una manera tan brutal que pudiera superar lo que sería el incendio capaz de ser generado por un horno crematorio. La teoría de Heimer, que fue publicada en la revista New Sciences el 4 de mayo del 96, es ahora mismo la teoría más avanzada sobre las combustiones espontáneas, si es que consideramos que son un fenómeno real. Y Heimer es un investigador muy serio, y desde luego lo que ocurrió en el caso de Henry Thomas, en muchísimos más, como luego veremos, es un caso absolutamente real. Heimer llama a su teoría explosiva. Él considera que las combustiones humanas espontáneas son el resultado de la reacción del hidrógeno y el oxígeno dentro del cuerpo a nivel celular, hasta el extremo de generar una mezcla adecuada de los dos elementos que funcionan exactamente igual que los combustibles líquidos que se fusionan, es decir, exactamente igual que los combustibles de los cohetes espaciales. De manera que generan una potencia de calor tan terrorífica que cuando en ese momento se da una combinación adecuada a nivel celular, abrasan el cuerpo hasta temperaturas que podrían llegar a alcanzar los 2500 grados sin ni siquiera afectar al entorno. Pues eso tiene que ser una potencia brutal en pocos segundos. Claro, imagínate lo que significaría eso. Es decir, significaría, bueno, incluso también se utilizan para explosivos de combinación por mezcla, que funcionan como los pegamentos de doble componente. O sea que cuando se juntan, la reacción en este caso de hidrógeno-oxígeno genera una explosión de tal nivel a nivel celular que todo el cuerpo entero actúa como si fuera la fusión de eso, de un cohete, es decir, del líquido que permite el lanzamiento de un cohete espacial. O sea, por una reacción desconocida hasta ahora, que no sabemos muy bien cómo funciona, el cuerpo humano se convierte en una auténtica bomba. Claro, la teoría de Heimer ha sido muy apoyada, porque cuando él presentó en el año 96 finalmente todo su informe, después de 16 años de investigación muy profunda, mencionaba dos casos también muy interesantes. Voy a contar el primero, luego dejo para más adelante el otro porque es fascinante, que es el caso de Jack Stacy. Jack Stacy es un bombero que fue testigo en primera línea de lo que puede ser una situación de combustión espontánea producida en un momento dado y verificada por un testigo ocular, en este caso cualificado. Bueno, Jackie Stacy iba con su equipo de bomberos en Londres cuando fueron alertados por una llamada urgente de que se estaba produciendo un extraño incendio en un callejón. Lo que encontraron, porque cuando llegaron en ese momento vieron a un mendigo que estaba caído en el suelo y vieron como si un soplete lanzara una llama que salía del interior de su cuerpo. Aparte de la paralización por la sorpresa que te das cuando ves algo que es completamente desconocido a lo que tu forma de percibir la realidad está acostumbrado a ver, Jackie Stacy trabajó como lo que era un bombero profesional. Automáticamente dirigió un chorro de agua sobre el cuerpo y se acercaron al cadáver. Entonces vieron que había una hendidura a lo largo de todo el abdomen que estaba abrasada como si hubieran cortado con un rayo láser, porque había cicatrizado toda la herida, y las llamas habían salido hacia arriba como si fueran las llamas de un soplete, es decir, completamente rectas, y según iban extendiendo se le habían ido cortando el cuerpo por la mitad. Bueno, calcularon que el calor que tenía que haber generado esa llama superaba los 1200 grados centígrados, y fue un calor que se generó solo en el espacio donde el vagabundo se encontraba, sin ni siquiera tocar las cajas de cartón o la basura que había alrededor. Es tremendo. Yo me acuerdo, Jesús, el caso de aquella chica en una discoteca de Canadá, ¿verdad?, que ardió delante de sus amigos y le echaron la culpa al alcohol, ¿no?, que había bebido mucho alcohol. Tiene mucha relación, ¿eh? Claro que tiene mucha relación, porque la teoría que ha expuesto Carlos, que es interesantísima, sobre todo por los años de investigación que le llevó a este investigador el analizarla y llegar a esa conclusión, pero no deja de ser fantástica, porque para que eso se produzca estamos hablando de algo que todavía la ciencia no llega a determinar. Estamos hablando de una reacción del hidrógeno y del oxígeno dentro del cuerpo a nivel celular, algo extrañísimo que se puede dar en momentos muy concretos, de ahí que sea tan excepcional estos casos de combustión humana espontánea. Pero es que hay otras dos teorías que también están adquiriendo últimamente mucho peso, mucha fuerza a la hora de intentar explicar lo inexplicable que siguen siendo estas combustiones espontáneas. Uno sería el efecto mecha y el otro es lo de los rayos en bola. Lo del efecto mecha, que suena así como muy espectacular, pero que tiene su lógica, sí que tiene su parte de razón en aquellas personas que acumulan mucha grasa. El efecto mecha lo que dice más o menos es que, bueno, de esas 300 personas que se han registrado hasta el momento de este fenómeno, se sabe que la ropa de la víctima se enciende accidentalmente. La causa puede ser por muchas cosas, o bien por una chispa de la chimenea, o porque está fumando, evidentemente puede haber ahí una relación efecto-causa, o por la electricidad que genera estas tormentas, alguna chispa que puede haber descendido por la chimenea, etcétera, etcétera. Da igual, el hecho es que sus ropas se incendian accidentalmente. Por supuesto, no estamos hablando de suicidios. Y actúa
como una mecha de una vela. O sea, calienta el cuerpo, la ropa en principio, pues bueno, a una temperatura que derrite la grasa corporal, de la cual esta grasa va ardiendo como una vela, proporcionando una fuente de combustible durante horas. Para que lo vean más claro, uno de los que mantienen esta hipótesis, que es John DeHaan, un investigador estadounidense de incendios provocados, demostró que podría ser por el efecto mecha. Y lo que hizo es que, bueno, pues cogió a un cerdo directamente. Ningún humano se quiso prestar a esta experiencia, no sé muy bien por qué, pero vamos, sí cogió el cadáver de un cerdo, por cierto, no estaba vivo, porque por su tamaño y composición corporal similar a la de un ser humano, como que se parecía. Es así. No, además tenía que amplificar el efecto. Luego veremos porque Heimer hizo una contraprueba contra el efecto, contra la demostración de... Entonces lo que hizo fue envolver al animal con una manta para simular las ropas y le depositan sobre una alfombra. Vale, ¿no? Y ahí en ese momento lo rocian de gasolina. Vale. Entonces se produce, lo que se provoca es incendiarle. Entonces, bueno, le incendian la manta con la gasolina. En 2 minutos el combustible se había consumido totalmente, pero el fuego se mantuvo gracias a la grasa del cerdo. Esta es la teoría del efecto mecha. Por un lado existe el detonante, se queman las ropas, pero luego se va manteniendo ese calor, que es intensísimo. Se ha hablado, Carlos comentaba los 2500 grados, pero después se ha rebajado, según otras teorías, a los 1650 grados, que serían necesarios para fundir los huesos humanos, y eso es lo que iría siendo como una fuente de combustible lenta, pero irremisible, de tal manera que te carbonizaría todo, hasta el punto que en las combustiones humanas espontáneas se ha llegado a algo que sería insólito y que no ocurre en los incendios normales, y es que se pueda reducir el cráneo de una persona, como el que contaba de la señora Resser, porque lo normal en un incendio es que el cráneo aumente de tamaño, incluso llegue a explotar, pero no que llegue a reducirse. Por cierto, Carlos, queremos saber si en esto de las combustiones espontáneas hay supervivientes, es decir, hay combustiones espontáneas parciales. Sí lo hay. De hecho voy a contar un caso muy curioso, el de Jack Angel, porque no solamente fue un superviviente, sino que se centró su caso, bueno, se convirtió de hecho en uno de los paradigmas de las posibles investigaciones de supervivencia a una combustión espontánea, pero todo falló, yo le diré por qué. En 1974 Jack Angel se fue a dormir y 4 días después despertó en un hospital con unas quemaduras tan espantosas que fue necesario apuntarle el brazo derecho. El pijamen y las sábanas de la cama, cuando fue recogido, estaban completamente intactos, y él personalmente no sintió ningún dolor hasta varias horas después de haber recuperado la conciencia. Lo interesante del caso de Angel es que nunca ha podido recordar cómo se produjo el incendio que le quemó el brazo sin abrasar el pijama y las sábanas. Fíjate qué cosa más extraña. Lo sorprendente del caso de Angel es que fracasó incluso en la regresión hipnótica. Ni en situaciones de alteración de conciencia provocada, porque intentaron de todos, de sistemas de droga a la que se sometió voluntario, hasta regresiones hipnóticas, consiguieron que dijera qué demonios había pasado con su brazo. Es un caso curiosísimo. Sí quería contar una cosa referente a lo que ha dicho Jesús, y es que Heimer hizo una contraprueba contra el famosísimo caso de la demostración del cerdo del efecto mecha, porque él dice que hubo un elemento en el cual se alteró profundamente la realidad, que es lo que separa las pruebas que se han realizado sobre el efecto mecha de lo que es una combustión espontánea humana real. Y es curiosamente en el resto de los huesos. Porque la grasa del cerdo la eliminaron utilizando un cepillo metálico para comprobar cuál había sido el efecto sobre lo que quedaba así sobre el armazón del ser vivo, en este caso los huesos. Y vieron que debajo de la capa el hueso no había sido quemado, con lo cual, aunque la temperatura de carbonización fue de 50 minutos, que es mucho más de tiempo que el que se somete una persona a una combustión espontánea, por cierto, las combustiones espontáneas también afectan a animales, el hecho cierto es que no se llegó a quemar el hueso. Sin embargo, todos los casos que se habían investigado de las auténticas combustiones espontáneas, los huesos quedan completamente convertidos en ceniza blanca, como si hubieran sido metidos en un horno crematorio 24 horas. Hemos escuchado hipótesis que nos hablan de química, que nos hablan de reacciones desconocidas. Yo no sé si hay alguna hipótesis, Jesús, que nos acerque al mundo de lo paranormal. Hombre, pero son las hipótesis menos contundentes y menos fiables. Sí, siempre se ha hablado de que puede ser la actuación de algún espíritu, en fin, de algún tipo de fuerza sobrenatural que se ha apoderado sobre la víctima, pero si ya es difícil de explicar desde un punto de vista científico, pues mucho más es explicarlo desde unos parámetros pues totalmente fantásticos. Vamos, que un químico tiene más argumentos en este caso que un esotérico, ¿no? Evidentemente, porque fíjate que incluso hasta los escépticos han llegado a negar esta fenomenología, que es verdad que es extraña, pero no se puede negar porque casos hay. Pero
no hay que llegar ni a un extremo ni a otro, ni a negarla, porque ahí están esos 300 o 1000 o los que sean, pero ahí están esos casos, sí. Pero no se puede tampoco explicar, creo yo, desde un punto de vista paranormal. Es decir, que la parapsicología sí tiene hasta un nombre para designar a este tipo de fenomenología, lo cual me parece muy bien porque es la pirogénesis, pero eso no lo explicaría ninguno de esos acontecimientos, vamos a llamarlos sobrenaturales. Yo entiendo, fíjate, y esa es una teoría ya muy sui generis mío, que tiene que ver con las circunstancias meteorológicas. ¿Sí? Porque yo he estado un poco analizando todos estos casos, la gran mayoría aparecen unos elementos que son comunes, que te paso a resumir muy rápidamente y después si quieres en detalle uno de ellos. Estas características universales, que serían genéricas para, ya no digo todos, pero casi todos los casos de combustión humana espontánea, es la gran rapidez con la que se produce, las víctimas se encuentran normalmente tumbadas o sentadas como si nada hubiera ocurrido, y parece que no tienen conciencia de lo que les está sucediendo. Ese sería uno de los elementos. El segundo es que las víctimas no suelen gritar ni luchar. Es algo tan rápido que ellos no son, ya digo, conscientes de que se está produciendo algo que al final va a acabar con su vida. Los vestidos suelen permanecer intactos sobre el cuerpo carbonizado, por lo tanto ahí sí que habría que hablar de alguna circunstancia celular en el sentido que comentaba Carlos. Suelen ser casos individualizados, es decir, rara vez afecta a varias personas. La intensidad del calor, que lo hemos comentado, se necesita por lo menos una temperatura de 1650 grados como mínimo para reducir los huesos a cenizas. Para hacernos una idea, cuando un coche arde, se quema, suele tener una temperatura de 700 grados centígrados. Y aquí estamos hablando de 1650. Jesús, por cierto, ¿se sabe si esto de las combustiones espontáneas ha afectado a miembros de una misma familia? Sería muy interesante saberlo. Sí, sería interesante. Yo no conozco ningún caso. Sí, lo que pasa es que hay una cosa que va en contra de eso, ahora lo comentaré. Claro, que sea un fenómeno recurrente y que afecte a varios miembros de la familia de una forma consecutiva. Que eso sí ha ocurrido en otros fenómenos paranormales, como son casas encantadas, o como son abducciones, cosas similares, que sí parece que son selectivos, incluso hay un componente genético. Aquí no. Aquí se tienen que dar una serie de circunstancias, que es verdad, y esa sería la parte un poco que podría confirmar positivamente la pregunta que me has hecho, es que si hay un elemento genético, en el sentido de las grasas, en el sentido de la composición celular, en el sentido de que son personas que beben, que fuman, están más predispuestas a que esto ocurra, y por supuesto se está viviendo en una zona geográfica donde esas tormentas parece que interactúan con una mayor frecuencia en la biología del sujeto, que al final se convierte en víctima. Puede ser, pero yo no conozco casos de combustiones humanas espontáneas que hayan afectado a 2 o 3 miembros de la misma ¿Sabéis familia? por qué no ocurre? Es que es curioso, la conclusión de New Science lo que decía fundamentalmente es que en conjunto había una especie de síntesis que se podía establecer sobre el fenómeno de la combustión espontánea, y esas condiciones curiosamente están contra el hecho que pudiera ser, por ejemplo, una familia. Por lo siguiente, se trata casi siempre de algo que afecta más al estado psíquico y fisiológico de la víctima que la edad o al sexo. Con lo cual se da normalmente en personas solitarias, sedentarias, incapacitadas por enfermedad o por lesiones, psicológicamente desesperadas, con miedo, depresión, nerviosos o muy resentidos. Es decir, gente en general huraña y aislada, con lo cual, claro, nunca se dan familias, porque son personas que ya en principio viven solas y no tienen un núcleo de relación familiar. Entonces, Heimler llamaba a lo que produce el disparo el percutor. Es decir, que cuando una persona tiene esas condiciones, y en ese momento, en el lugar en el que vive, o por las circunstancias atmosféricas del entorno, se produce un rayo cósmico, un estallido natural de energía de baja frecuencia, una bola de fuego, cualquier cosa que actúe como un disparador, genera una combustión humana. Sí, y por cierto, ¿cuál es la cuota española en esto de las combustiones espontáneas? No, aquí no se ha hecho ninguna estadística, por desgracia, porque es verdad que ¿tenemos algún caso? Se han dado casos, sí, pero nunca han traspasado un poco lo que es los periódicos sensacionalistas y siempre se han revestido pues de algún tipo de homicidio o de suicidios, pero nunca con ese tipo de explicación paranormal. Yo recuerdo, lo que pasa es que fue una pena que no lo guardara en su momento, cuando existía aquel famoso periódico El Caso. Era de lo más pavoroso, ¿no? Sí. Por la cantidad de crímenes truculentos que allí aparecía. La delicia de los Men in Black. Sí. Sí, es verdad, es cierto. Sí. Recuerdo que me llamó la atención alguno de estos casos, ¿no? De persona muerta misteriosamente en su casa, carbonizada, se supone que la estufa y tal, pues incendió el hogar y ella también quedó carbonizada. Pero bueno, eran explicaciones que daban un poco
pues al socaire, ¿no?, del asunto. Que si se investigara y se pudiera recoger en una hemeroteca todo este tipo de casos, seguro que podíamos hacer pues una pequeña estadística ibérica donde algunos de estos siniestros casos no tendrían una explicación tan sencilla, sino que posiblemente obedecerían a combustiones humanas espontáneas. Por desgracia, aquí tenemos siempre que remitirnos a literatura anglosajona, que son los que se han hecho como más sensibles a recoger esta casuística, incluso en novelas literarias, como alguna de Charles Dickens, La casa escondida, ya menciona dentro de una de las escenas así más intrigantes de esa novela, menciona un caso de combustión humana espontánea, lo que quiere decir que en su época este tipo de problemática también bueno, pues tenía sus corrillos y sus detractores y gente, ¿no?, que por supuesto nunca lo ha llegado a admitir, incluso ahora. Pero bueno, está bien que Charles Dickens, sí, que era el padre de la novela social, ¿no? El padre de la novela social, y que recogió algunos de estos casos, incluso Honoré de Balzac también lo tiene recogido en algunas de sus obras. Y sería bueno hacer también un recorrido literario, porque se hicieron eco de supuestos casos extraños. Ojo, ellos nunca lo llamaban combustiones humanas espontáneas, está claro, pero sí indicaban ciertos elementos, ciertos detalles que nos ponían sobre la pista de algo enigmático, de que no había una causa que provocara este efecto. Bueno, pues ya veis, amigos oyentes de la Zona Cero, de la Rosa de los Vientos, que las combustiones espontáneas son más frecuentes de lo que parece, por lo menos unos 300 casos constatados, y también algún caso español. Pues yo recuerdo ahora mismo, Carlos, Jesús, recuerdo, ¿no os acordáis cuando lo del baúl del monje? Efectivamente, hay un caso de combustión espontánea año 52. Pero atribuido al alcohol, ¿no? Sí, pero la persona vivía justo al lado de donde se estaba produciendo los fenómenos de aportes, y un fenómeno poltergeist bastante espectacular. Eso a mí nos impresiona bastante. El hecho cierto es que nunca se le pudo encontrar una verdadera relación, porque después fue una lavandería, y durante el tiempo fue la lavandería nunca pasó nada. O sea, claro, es que fíjate que habría que hablar, siempre nos hemos estado refiriendo a las CHES, esas que comentaba Carlos, que son combustiones humanas espontáneas, pero es que combustiones espontáneas se han producido también en inmuebles, en casas, en objetos, que eso también obedece a un origen incierto, a un origen enigmático. Y eso no lo hemos tocado porque ahí forman parte de una forma directa. En ese caso, además, parece que lo que ardió fue un armario. Eso y ese fue el armario el que abrazó a la persona que estaba durmiendo. No fue él el que ardió espontáneamente en la cama, sino que fue el armario, el objeto, el que se puso a arder. O que él estaba dentro del armario o algo de eso. Estaba dentro del armario y parece que él... Claro, los datos siempre son muy difusos, pero no es el que generó el incendio, sino que el incendio... No se atrevía a salir del armario. Bueno, no tuvo mucho tiempo para contar. En ese caso sí debería haber salido del armario, porque por lo menos podía haber contado la versión. Pero combustiones espontáneas las hay, como también decía Carlos, en los animales, en objetos, pero mucho más espectacular, que por eso nos hemos centrado en esta noche, es en las combustiones humanas espontáneas, donde todavía sigue siendo un enigma por dilucidar, y los rayos en bola, esa es la última teoría que ha intentado dar luz, pero que de por sí ya merece casi también un monográfico por las implicaciones que tienen los rayos en bolas, incluso en el mundo ufológico. Ha habido algún que otro ufólogo donde toda la casuística ufológica la ha intentado explicar con los rayos en bolas, con los rayos globulares o con las centellas. Pues últimamente las últimas investigaciones dicen que también tiene una relación directa, sobre todo de esa manera, como percutor, como lanzador de las condiciones psíquicas o físicas que comentábamos antes. ¿Cuándo se han datado los últimos casos de combustión? El último caso es de hace unos meses, en Estados Unidos, en Minnesota, me parece que en el mes de octubre. El último que estuvimos a punto de comentar aquí en la tertulia, pero por alguna razón no salió. O sea que casos, si es verdad que se producen cada 4 años, lo cual es bastante significativo, estamos hablando del que teníamos registrado. ¿Te acuerdas que hace más o menos un par de años estuvimos tocando también como monográfico pues las combustiones humanas espontáneas, y mencionamos un caso ocurrido el 24 de agosto de 1998 a Agnes Phillips, a una anciana de 82 años en Bonona, en Australia, que murió carbonizada en el interior de un coche, fíjate, en el 98. Y en su momento ya comentamos, Carlos y yo, digo, seguro que en el 92 se tendría que producir alguno de otros de estos casos en el 2002, siguiendo esta casuística extraña, pero bueno, que parece que obedece a cierta lógica, que cada 4 años por lo menos es un tema de porcentaje. Y mira tú por dónde, hace muy poco tiempo ha ocurrido este de Minnesota, que en parte confirmaría esta estadística de los 4 años. Yo creo que es estadística, pura y simplemente, si es ese número tan... Es que claro, aparentemente es muy reducido. No quiere decir que no haya más, lo que pasa es que se habrán dado cuenta los oyentes que citamos todos los casos anglosajones. Es porque donde los seguros, las compañías de seguros y los jueces
por lo menos lo consideran, aunque luego los estiman siempre, pero lo consideran por lo menos como un hecho digno de ser investigado, y donde por tradición y por organización, en líneas generales estas cosas funcionan muy bien. Entonces recordemos, Carlos, que la ciencia todavía no se ha pronunciado. La ciencia no se ha pronunciado oficialmente, hay muchas teorías basadas, como ha dicho Jesús, en estallidos naturales de energía a baja frecuencia, en rayos en bola, en sistemas de combinación celular de hidrógeno y oxígeno que produzcan una especie de combustión interior, que es lo que defendió la teoría de la revista Nueva Ciencia, la de Heimer, pero el hecho cierto es que formalmente no se considera un fenómeno real. ¿Seguirá siendo entonces, Jesús, misterio para la zona cero? Seguirá siendo un misterio, por supuesto, porque son tan raros estos casos que es muy difícil poder llegar a unas conclusiones definitivas, salvo esos elementos comunes, universales, que he comentado antes y que parece que se dan en casi todos los casos. Pero desde luego las explicaciones, muy difícil, están entre lo que sería la enfermedad, que el cuerpo humano puede generar gases que se queman al entrar en contacto con el oxígeno, esa es la explicación más plausible, más lógica, pero que tampoco explica nada, y estaría también la de la formación de los fosfágenos en el tejido muscular, que no lo hemos comentado, pero que algunos tiros van en esa línea. Los fosfágenos, que es un compuesto similar a la nitroglicerina, que podría acumularse, pues eso, en cantidades anormales en personas sedentarias y que tengan propensión a la obesidad. La teoría de los gases intestinales. Pero por supuesto que nadie que sea obeso y que tenga gases se preocupe por lo que estamos diciendo, porque es un caso tan raro, y como ya, si seguimos ese razonamiento de la estadística de los 4 años, ya se ha producido el caso, que se despreocupen que hasta el año 2006 no volverá a haber otra combustión humana espontánea. Auténticas bombas humanas, 300 casos documentados a lo largo de los últimos siglos, un suceso extrañísimo, un cuerpo que pueda llegar a alcanzar más de 2.500 grados centígrados y arder en pocos segundos, como si fuera una auténtica bomba de calor. Son las combustiones espontáneas, motivo, argumento principal de nuestro monográfico Zona Cero en esta madrugada tan calentita. Parece que huele a chamusquina. Jesús. ¡Jesús! Yo no sirvo, de verdad. Apágate. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Carlos. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo día.